Over my 50 years of living now, En mis 50 años de existencia, I have found one thing, I found many things to be true, but this one thing to highlight today. he aprendido muchas cosas que son verdaderas, pero esta es una importante. That God's promises endure through ordinary people. Que las promesas de Dios perduran a través de la gente común. Amen? Amén. God has promises that He will continue to keep, and He does it through very ordinary people. Dios tiene promesas que tiene que cumplir y lo hace a través de gente común. We are in this building. It's called Arlington Community Church. Este edificio se llama la iglesia de Arlington Community. Now, this part of the building was actually built back in 1972. Esta parte fue construida en 1972. But the original part of the building that was built, I think, back in the early 60s. Pero la parte original del edificio fue construida en los 60s. But the church started back in the mid-1940s. Pero la iglesia comenzó en 1940. Here's a list of pastors that used to pastor Arlington Community Church. Aquí está la lista de pastores que lideraban esta iglesia. The very first pastor was a guy by the name of Ralph Fowler. El primero era Ralph Fowler And then there's many pastors that came after y hay him. muchos pastores vinieron después de él. And that only takes us to 1989. Y eso nos lleva a 1989. There were more pastors to follow them. Y después la lista es más larga, hay más pastores después. And in 2011, there's this pastor named John Eckroat who came, Y en el 2011 llegó un pastor llamado John and we find ourselves in present day. y nos lleva hasta el día de hoy. But what I want to share with you is there was a call upon the heart of a pastor, Pero quiero que sepan que hubo un llamado al corazón de un pastor. and it started there. Y empezó ahí. The promise of God, that God was going to do something powerful in this area of the nation. Que la promesa de Dios, que Dios iba a hacer algo poderoso en esta área de la nación. And from person to person, that calling and purpose gets passed along. Y de persona a persona, ese llamado de Dios fue transferido. Until we come to today. Y llegamos al día de hoy. And the purpose and the plan of God still Y remains. el propósito y el plan de Dios aún permanecen. And I look through all of these people, I think, wow, there's a lot of middle people there. Y veo muchas personas ahí, veo mucha gente en medio. Those who sit in the middle of the one who started it to the one, hopefully, who won't end it, but who's here now. Y los que están en el medio están sentados en un lugar de los que han empezado y el que está a punto de tal vez no terminar, pero continuar. Because it's easy for us to think what we experience right now, this is what God is doing. It kind of started with us. Es fácil nosotros pensar y decir que lo que está pasando ahora es lo que Dios está haciendo. But I got to tell you, church, it hasn't started with us. Pero quiero decirte que no empezó con nosotros. It's being carried out through us. Está siendo llevado por medio de nosotros. But there's a lot of things that happened leading up to this point. Pero muchas cosas pasaron para llegar a este momento. I can't take us back to 1946. No te puedo llevar de regreso a 1946. I can only take us back about 15 Yo years. te puedo llevar de regreso hace 15 años atrás. You see, my friends, we are here today not as the only church that's ever existed, Estamos aquí hoy no como la única iglesia que existió, but rather those who are here because the promise of God has been passed along. pero somos la iglesia que las promesas de Dios fueron transferidas. The work of God, the call of God, continues to be carried out in His purpose and in His plan. El trabajo de Dios y la obra de Dios sigue siendo llevada en su propósito y en su plan. And we find the same to be true in Scripture. Y vemos lo mismo en las escrituras. We're looking today at a guy named Isaac. Vamos a ver a un personaje llamado Isaac. Isaac was Abraham's son. Isaac era el hijo de Abraham. He lives in the middle. Él vive en el medio. Isaac was not bold Abraham that was called to leave his country, Isaac no era tan valiente como Abraham que se fue de su tierra. nor is he Jacob, who's full of drama. Tampoco es como su hijo Jacob, que está lleno de drama. He's the father of Jacob, Isaac es el padre de Jacob,
And we know a lot about Jacob. Y sabemos mucho de Jacob. And we know a lot about Abraham. Y sabemos mucho de Abraham. But we actually know very little about Isaac. Pero conocemos muy poco de Isaac. In fact, most of what we know about Isaac Es más, mucho de lo que conocemos de Isaac is either attached to what happened with his dad Abraham está junto a lo que pasó con su papá Abraham or attached to what happened with his son Jacob. o la historia pegada a lo que pasó con su hijo Jacob. Do you know any stories of Isaac that are only about Isaac? ¿Saben alguna historia de Isaac que solo se trata de Isaac? Me neither. Yo tampoco. Isaac sits in the middle of a promise given and a promise fulfilled. Isaac se siente en el medio de una promesa dada y una promesa llenada. And friends, that is the reality of tension that we are in all the time. Y esa es la realidad de tensión en la cual vivimos todo el tiempo nosotros. Are there promises that God has given us? ¿Hay promesas que Dios nos ha dado? Yes, Claro que sí. wonderful promises. Promesas maravillosas. But oftentimes we find ourselves as those whom the promise is being passed through. Pero muchas veces nos encontramos en una posición donde esas promesas simplemente son transmitidas por nosotros. It was true of Isaac, Era lo mismo de Isaac it's true for us. y es lo mismo en nosotros. But sometimes I want God's promises to be fulfilled in me right now. Pero muchas veces quiero que las promesas de Dios sean completadas en mí hoy. God, I want everything to be good for me right now. Dios, yo quiero que todo esté bien para mí hoy. You promised that life would be good, Tú prometiste una buena vida, that life would be full, una vida llena, that it would just, it's joy upon joy, que sería gozo tras gozo. right? Let the redeemed of the Lord say so. Los redimidos de Dios canten eso. But God, the reality is, I feel like I am really struggling to say so. Y muchas veces nos sentimos donde es muy difícil proclamar eso. I feel tired. Me siento cansado, I feel weary. me siento desganado, I feel broken. me siento quebrantado, I feel me frustrated. siento frustrado. I don't know how strong my faith is. Yo no sé cuán fuerte es mi fe. I know your promise, Yo sé tus promesas and I'm waiting on it. y las estoy esperando, Am I going to get to see it? pero ¿voy a ver esas promesas cumplidas? And my brothers and sisters, sometimes we are the people whom the promise passes through. Y hermanos y hermanas, muchas veces nosotros somos las personas por las cuales esas promesas simplemente se transfieren. We get to experience it, Lo podemos experimentar, but not always the fulfillment of it. pero no muchas veces vemos esas promesas cumplidas. Are you with me? ¿Me están entendiendo? Are you good? ¿Están bien? Somebody say yes and amen. Alguien diga sí, amén. Here's what we find in Genesis chapter 26. Esto es lo que encontramos en Génesis 26. The Lord appeared to Isaac and said, "Do not go down to Egypt. Dwell in the land of which I shall tell you. Sojourn in this land, and I will be with you and will bless you. For to you and to your offspring I will give all these lands, and I will establish the oath that I swore to Abraham your father. I will multiply your offspring as the stars of heaven, and will give to your offspring all these lands. And in your offspring all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws." Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac is the middleman, Isaac es el hombre del medio. right? God tells him, "Isaac, I am going to bless you Dios le dice, Isaac, sí te voy a bendecir, because of your father, porque bendecí a tu padre, and your offspring will be a blessing to the y nations. también tu descendencia será bendita en las naciones. Your dad Tu papá and your kids." y tus hijos. Thanks, Isaac. Gracias, Isaac. Isaac was an ordinary middle person Isaac era una persona común quedada en el medio, because
most of us do not find ourselves in that place of Abraham. Porque muchas veces no todos nos encontramos en la posición de Abraham. And most of us probably won't find ourselves in that place of Jacob. Y muchos tal vez no nos encontremos en la posición de Jacob. But many, many of us find ourselves in that place of Isaac. Pero muchos de nosotros se encontrarán en la posición de Isaac. He's ordinary, but he's needed. Es común, pero es necesitado. Right? The promise does not get to Jacob and to Joseph and to the offspring without the work of Isaac. La promesa de Dios no llega a Jacob y a su descendencia sin el trabajo de Isaac. He's also obedient. Él es también obediente. Just because he's ordinary does not mean that he's disobedient. Solamente porque él es una persona común no quiere decir que es desobediente. His role is absolutely critical. El rol de Isaac es crítico. And so he remains obedient to the Lord. Así que se mantiene él obediente al Señor. So obedient that he's willing to go up on a mountain with his father, knowing that the sacrifice still needed to be provided. Tan obediente que está dispuesto a ir a la montaña con su padre, sabiendo que aún el sacrificio no estaban llevando a ellos. You remember the story of Abraham and Isaac and the sacrifice? ¿Se acuerdan la historia de Abraham, Isaac y el sacrificio que tenía que dar? He was obedient, Él fue obediente, but he's also powerful. pero también es poderoso. Isaac is ordinary, but he is powerful in the works that he does. Isaac es común, pero es poderoso en las cosas que hace. In fact, he blesses Jacob. Es más, bendice a Jacob. Remember, before he dies, he gives his blessing to Jacob. Recuerden que antes que Isaac muera, bendice a Jacob. It is a blessing that Jacob kind of stole from his brother. Es una bendición que básicamente Jacob le robó a su hermano. He knew the power of that blessing. Jacob sabía el poder de esa bendición. It was so powerful that even Esau wept like a baby when he found out he wasn't going to get it. Era una bendición tan poderosa que incluso su hermano Esaú lloró cuando se enteró que él iba a recibir esa bendición. The power of the words of blessing. Ese es el poder de las palabras en una bendición. Isaac is the ordinary middleman, Isaac es la persona ordinaria del medio, absolutely needed, súper necesitada, obedient, obediente and very powerful, y muy poderoso, but ordinary nonetheless. pero común. Because ordinary with God is extraordinary. Porque lo ordinario con Dios llega a ser extraordinario. Even when we are the middle people, A pesar que seamos las personas del medio, when we are the ones passing the promise of God from one generation on to the next, cuando nosotros somos las personas del medio que pasa la bendición de Dios, we are needed. somos necesitados. Amen? Amén. We must be obedient. Debemos ser obedientes, And we have power. pero y tenemos poder. Because though we are ordinary, Porque a pesar que seamos ordinarios, with God we are extraordinary. con Dios somos extraordinarios. Amen, church? Amén. Here's the main point I want to get at today. Ese es el punto principal que quiero llegar. God is keeping his promise even when we don't see it. Dios está cumpliendo su promesa a pesar que no la veamos. Isaac did not know the outcome of what was going to happen. Isaac no sabía lo que iba a pasar al final. He didn't know that Jacob was going to be the father of the 12 nations, Isaac no sabía que su hijo Jacob iba a ser el padre de 12 naciones, or the 12 tribes. de las 12 tribus. He only knew what God had told him up to that point. Isaac solo sabía lo que Dios le había dicho hasta ese momento. And so you see Jacob struggling in life. Así que ven a Jacob sufriendo en la vida. At one point, he's crossing through a land and he lies about his wife. He says, "Oh, she's my sister." En una parte está batallando con la vida y miente y dice, ella es mi hermana, a su esposa. So God keeps his promise even when we don't see it, Pero Dios cumple su promesa aun cuando no lo veamos. even through our fear-driven mistakes. Incluso a través de nuestros errores llenos de temor. Sometimes in life, things get crazy and we start to get feelings of fear. Muchas veces la vida se vuelve difícil y unos temores aparecen en And nosotros. sometimes we make decisions out of those fears. Y a veces tomamos decisiones en base a esos temores.
I've got good news. Pero tengo buenas noticias para ti. That never stops God's promise. Pero eso nunca detiene la promesa de Dios que se cumpla. Isaac had a lot of family dysfunction. Isaac tuvo mucha problema familiar, muchos problemas familiares, A lot of problems. muchos problemas. He had sons that were fighting with each other. Tenía hijos que peleaban entre ellos mismos. One who was incredibly deceptive. Uno que era increíblemente mentiroso, So deceptive, he was called the deceiver. tan engañador que le llamaban el engañador. The mother loved one son. La madre amaba más a un hijo The father loved the other son. y el padre amaba a otro hijo. That is a recipe for problems. Esa es una receta para problema familiar. And it created problems. Creó muchos problemas. Esau went out and married women from another nation who became huge problems to Isaac's wife. El hijo Esaú fue a casarse con las mujeres de otros pueblos y trajo muchos problemas a su casa. The boys started fighting so much that one had to move far away. Ellos peleaban tanto entre sí que uno de ellos tuvo que irse a otro lado. Problem after problem after problem. Problema tras problema. God's promise never stops. Pero la promesa de Dios nunca se detiene. God's purpose never stops. El propósito de Dios jamás se detiene. Church, can I tell you something? ¿Te puedo decir algo, iglesia? Hoy? No matter how dysfunctional your life is, No importa cuán disfuncional sea tu vida, God's promise never fails. la promesa de Dios nunca se detiene. No matter how bad it's gotten for you, No importa cuán mal se haya puesto la cosa, how much family drama you've had, cuánto problema familiar tengas. God's promise is sure and will not change. La promesa de Dios es firme y nunca cambia. Amen? Amén. I'll tell you, yeah. As parents, Amy and I sometimes talk, we're like, wow, we've made a lot of mistakes with our boys. Como padres, mi esposo y yo hablamos y decimos, hemos cometido tantos errores con nuestros hijos. We've jokingly said we just want to make sure that they grow up, can make enough money in order to buy therapy. Nosotros incluso hacemos broma y decimos, ojalá crezcan y puedan ganar simplemente para hacer su propia terapia. But even in our mistakes, Pero aún en nuestros problemas, parents, listen to me. padres, escúchenme padres, Aim to be great parents. traten de ser los mejores padres. But when you make mistakes, Pero cuando tengan errores, don't bury yourself in those mistakes. no te hundas en esos errores. God's promise, La promesa de Dios, God's el purpose, propósito de Dios it will prevail. va a prevalecer. It will prevail. Va a prevalecer. And his promise continues even through our mistakes. Y las promesas de Dios cumplen a pesar de nuestros errores. Isaac blessed the wrong kid. Isaac bendijo al hijo equivocado. Yes, he was deceived, Claro, fue engañado por su hijo, but it was the wrong one. pero era el hijo equivocado. The blessing was supposed to go to Esau. La bendición tenía que ir a Esaú. Whoops! Ups, It went to the wrong kid. se fue al hijo equivocado. Look, we make big mistakes Mira, in life. nosotros cometemos errores grandes. Not always our own fault. No siempre es nuestro error. Sometimes because we've been tricked. A veces porque nos engañaron. Sometimes because we've been deceived. A veces porque nos vieron la cara. Sometimes we make decisions out of false understanding. Tomamos decisiones de conocimientos erróneos. God's promise never fails. Pero la promesa de Dios jamás falla. Oh, God can't be stopped. Dios no puede ser detenido. Look, we in our ordinary lives, Nosotros en nuestra vida común, we are never going to make God's purpose prevail. nunca en nuestra vida no vamos a poder hacer que las promesas se cumplan. Nor are we ever going to stop it. Pero tampoco vamos a poder detenerlas. God calls us. He uses us for his purpose. Dios nos llama a su propósito. Yes, we should aim to be obedient. Claro, debemos intentar ser obedientes. But even in our mistakes, Pero a pesar de nuestros errores, he never fails. Él nunca falla. Even what God, or even what the enemy intended for evil, Aunque el diablo aquí quiso usar algo para dañarnos, go ahead, church, you finish the statement. God, he uses it for good. Dios lo usa para bien. Whatever the enemy intends for evil, Lo que el enemigo quiso usar para dañarte, God uses it for good. Dios lo usa para bendecir. Amen? Amén. So let me say it again. God's promises endure through ordinary people. Así que escucha otra vez, las promesas de Dios perduran a través de gente común. But ordinary with God
is extraordinary. Pero gente ordinaria con Dios es extraordinaria. Amen? Amén. Jesus is a middleman. Jesús es el hombre del medio. His life is between the promise given and the promise fulfilled. Su vida está en medio de la promesa dada y la promesa completada. In Genesis chapter 3, verse 15, there is a statement that God gives that is kind of known as the first evangelical statement, En Génesis 3, Dios dice algo que es conocido como la primera frase evangélica, where God says to Satan that God is going to crush his head and he is going to bruise God's heel. y cuando Dios le dice a Satanás que él va a aplastar su cabeza. From that point, God makes known there is salvation that is coming. Desde ese momento en Génesis 3, Dios anuncia que va a haber una salvación. And then at the very end of our book called Revelation, Y llegando al final del libro de la Biblia, que es Apocalipsis, chapters 20 through 22, del capítulo 20 al 22, are all about the complete fulfillment of that promise. y esos capítulos hablan de cómo las promesas fueron completadas y llenadas. How do we get from promise made to promise fulfilled? ¿Cómo es que llegamos de una promesa hecha a una promesa completada? Through the middleman, Jesus Christ. Por medio de la persona del medio, que es Jesús. He is absolutely needed. Él es completamente necesario. Amen? Amén. We cannot get to the fulfillment of God without Jesus Christ. No podemos llegar a completar la promesa sin Jesús. The book of Isaiah, chapter 53, says that Jesus, this servant, is of no special feature. En Isaías dice el profeta que ese servidor no tiene nada especial. He was, listen, ordinary. Dice, ese servidor va a ser ordinario, común. Nothing about his presence would have caused us to be attracted to him. Nada de su presencia nos causaría ser atraídos a él. But he was absolutely needed. Pero él era completamente necesario. Jesus was completely obedient. Jesús fue completamente obediente. You see, he was without sin, Él era el único libre de pecado. perfect where we never could be. Perfecto donde nunca pudiéramos ser nosotros. He is the one who did go up the mountain with the Father. Él es el que fue a la montaña con el Padre. But no sacrifice of a ram was provided. Pero nunca fue el animal proveído para el sacrificio. Jesus became the Lamb of God who was slain in that moment. Dios se convirtió en el Cordero de Dios que fue sacrificado en ese momento. You see, like Isaac, who was obedient to the Father in the sacrifice needed, De la misma manera que Isaac fue obediente en el medio del sacrificio, Jesus was the sacrifice needed. Jesús fue el sacrificio necesitado. He was obedient even unto death. Jesús fue obediente hasta la muerte. And Philippians says that, death on a cross. Filipenses habla de eso, que fue la muerte en una cruz. Oh, and Jesus is powerful. Y claro que sí, Jesús es súper poderoso. Amen, church. Amén. Come on, Jesus is powerful. Jesús es poderoso. He speaks his word. Él habla su palabra. He speaks his blessing. Habla su bendición. And it changes our life. Cambia completamente nuestra vida. We don't have to deceive anyone to get his No blessing. necesitamos engañar a nadie para adquirir su bendición. The one who deceives was put down. El que engañó ya fue echado. We get to be the ones who receive the power of his word, Nosotros podemos recibir el poder de the su blessing palabra, of his promise. la bendición de sus promesas. Put your faith in me, Jesus says, Jesús dijo, pon tu fe en mí and I will give you my Holy Spirit, y yo te voy a dar de mi Espíritu and Santo he will seal you. y Él te va a sellar. He will be your Él promise será tu promesa until the fulfillment of all that needs to be done. hasta que todo sea completado. Jesus is the middleman, Jesús es el hombre del the medio, necessary middleman, el hombre necesario the del medio, obedient middleman, el hombre obediente del the medio, powerful middleman, el hombre poderoso del medio, taking us from the promise of que God nos lleva desde la promesa to de the Dios fulfillment of God. hasta la llenura de la So promesa. much so that even today, Hasta que incluso hasta el día de hoy, that if we want to get to the Father, que si queremos acercarnos al Padre, we must go through Jesus Christ. debemos ir por medio de Cristo. He is the mediator, Él es el mediador. standing between God and man. Él es el que separa entre nosotros y That's el Padre. Jesus, Ese church. es nuestro Jesús. That's our God. Ese es nuestro Dios. I mean, there's no better news here. No hay ninguna otra mejor noticia que eso.
Oh, Isaiah or Isaac, we didn't know much about you. Bueno, podemos decir, y no sabíamos mucho de Isaac. Your father, we know. Conocimos de tu padre, Abraham. Your offspring, we know. Tu herencia conocemos. Jesus is the fulfillment of all that is in the middle. Pero Jesús es el que completa todo, de todo lo que está en el medio. You and I, we get to be ordinary Tú y yo podemos ser los ordinarios, los comunes, because that's where Jesus works. porque es ahí donde Jesús obra. And ordinary with God Y una persona ordinaria con Dios, is what, church? ¿qué es? It's extraordinary. Es extraordinario. So what do? Así, ¿qué es lo que hacemos ahora? Number one, Lo primero, embrace being ordinary. abrazamos ser comunes ordinarios. I can't speak on behalf of everyone, but I know for a lot of us, we want to have a sense of meaningful purpose. No sé de muchos de acá, pero creo que muchos quieren tener o sentirse con un propósito. Right? I don't think any of us in life, I saw a commercial a long time ago, but it was talking about dreams of children. And one kid said, someday I want to be in middle management. Y estábamos hablando, y me recuerdo un comercial donde decían, le preguntaba a un niño, ¿qué quieren ser? Y el niño dijo, quiero ser un simple jefe. God has put in us a desire to be purposeful, Pero y Dios, es porque Dios nos ha puesto un deseo en nuestro corazón de tener to propósito, have meaning, de tener algo que valga la pena, to live with significance. que sea algo que signifique. And all of this is good. Y todas esas cosas sí son buenas. But by embracing being ordinary, Pero abrazando ser común, we actually then put our attention on God to be the one to make us significant. es ahí donde ponemos nuestra atención a Dios, el que nos hace significativos. We're not trying to make names for ourselves, No queremos ponernos nombres a nosotros mismos to be significant and important apart from God, y hacernos más importantes fuera de Dios, but rather all of my significance and all of my value and all of my importance is because of Him. pero toda mi importancia y todo mi valor viene de Él. Peter writes this, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you. Primera de Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. This is good news, Esa amen? es una buena noticia. So I invite us, being ordinary is really wonderful. Te invito a saber que ser una persona común es muy maravilloso. Because all of us now, we can all relax. Porque ahora todos nos podemos tranquilizar y relajar. Because I've met people, and sometimes I've been that person where, I feel like if I'm not doing something great for God, then He must be really disappointed with Porque me. muchas veces me pasa a mí, conozco gente donde se sienten que si no están haciendo algo grandioso para Dios, entonces piensan que Dios está decepcionado de ellos. Or man, I really messed that up. I really made some bad decisions. I'm terrible. I'm never going to be great. Y decir, he cometido tantos errores y nunca voy a poder ser mejor. Embracing ordinary means you can relax. Y abrazar lo ordinario quiere decir que tú te puedes tranquilizar y relajar. God sees you. Dios te ve, Humble yourself. humíllate ante Él. Let Him exalt you Que sea Él el que te exalte in His timing. en su debido tiempo. You don't have to force it. No tienes que forzar las cosas. Amen? Amén. Your mistakes will never destroy His purpose. Tus errores jamás destruirán el propósito de Dios. No matter what you have done, No importa lo que tú hayas hecho, however good it may be, aunque sea bueno or however bad it may be, o sea muy malo lo que hiciste. when you submit yourself to Jesus Cuando te entregas a Jesús and just say, God, I'm nothing without you. y dices, Dios, soy nada sin ti. He says, I will use you for my honor and glory. Y Dios te va a decir, yo te voy a usar para la honra y gloria mía. And nothing that has happened will keep you from the promise that God has. Y nada de lo que haya pasado te va a alejar o separar de la promesa de Dios. A promise that might be fulfilled in you, Una promesa que tal vez sea llenada en ti, but certainly a promise that is to be fulfilled through you.
pero definitivamente una promesa que va a ser transmitida por medio de ti. Because if Jesus doesn't come back before we die, Porque si Jesús no regresa a la tierra antes que muramos, then we're all middle people. entonces todos nosotros somos gente del medio. We are all a people who have received from the generation before us, Somos gente que recibió de la generación de antes and we will pass it on to the generation after y us, pasaremos a la generación que viene después de nosotros. which means it's not about us. Lo que quiere decir que no se trata de nosotros, It is about Him. se trata de Él. Amen? Amén. Our role is to carry that blessing on to the next generation. Nuestra meta debe ser llevar esa bendición a la siguiente generación. How do we do that? Pero ¿cómo hacemos eso? Action number 2, bless others. La segunda acción es bendecir a los demás. When we become a people who don't simply seek God for His blessing, Cuando somos gente que no simplemente sigue a Dios solo por las bendiciones, and I'll tell you, friends, sometimes we're people who just want God's blessing. y a veces muchos de nosotros solo queremos las bendiciones de Dios. Oh, God, help me. Oh Dios, ayúdame, Oh, God, make me rich. hazme millonario. Just this one time, let me get all the numbers right. Solo este momento, déjame atinarle los números. Oh, God, heal me. Y puedes decir, Dios, sáname. I need this job. Necesito esta posición de mi trabajo. I need a great spouse. Necesito una gran pareja, un esposo. I need my spouse to stop being rotten. Necesito, Stop being a rotten person. okay, necesito que mi esposo o esposa deje de ser tan podrido o malhumorada. I need from you, God. Necesito de ti, Dios. I need from you, God. Necesito de ti. My friends, when we start realizing our great work is not only in being blessed, Cuando nos empezamos a dar cuenta que el trabajo no es ser bendecido, but when we start living to bless others, pero cuando empezamos a vivir para bendecir a otros, when we start speaking blessing to cuando others, empezamos a hablar bendición a otras personas, there is power in our words of blessing. hay poder en nuestras palabras de bendición. Amen? Amén. Look, when Isaac blesses Jacob, Cuando Abraham bendice a Isaac, cuando Isaac bendice a Jacob, it set the course of his life. empieza a poner una dirección en su vida. It was a blessing so powerful Era una bendición tan poderosa that Esau, who was a very manly man, que Esaú, que era un hombre tan varonil, he wept like a baby. lloró como un bebé. Oh, Father, is there not even a little bit of blessing for me? Y le dice, Padre, ¿acaso no hay una pequeña bendición que sobre para mí? Speak your blessing to me. Y le dice, papá, por favor, habla tu bendición en mi You vida. see, church, when we speak blessing to people, Recuerda esto, que cuando tú hablas bendición a otras personas, we're not just uttering no words. simplemente estás hablando palabras, sino When we speak accompanied with faith, cuando hablamos llenos de fe, God infuses that blessing with His power. Dios entra con su poder en esas palabras. Let me tell you, parents, are you blessing your children? Padres, ¿estás bendiciendo a tus hijos? Amy and I were just talking about this a few days Mi ago. esposo y yo estábamos hablando de eso hace unos días. You know, so often we jokingly, when our kids give us hard times, Muchas veces en medio de chiste, cuando nuestros hijos se portan mal and your kids will give you hard y times, tus hijos se van a portar mal, and we think, oh, just wait until you have kids. y les decimos, espera cuando tú tengas hijos, It's coming back on you. se te va a cumplir lo mismo a ti. My friends, we say these things that are not blessing. Decimos estas cosas que no son bendición. But what if we started speaking to one another in the blessing of God? Pero ¿qué hay si empezamos a hablar unos a otros con la bendición? In the name de of Dios? Jesus, I just want to bless you, En to nombre tell de you, Jesús, you te are bendigo. loved today. Eres amado por Jesús. That God has a plan for you. Dios tiene un plan para ti. That God has not forgotten you. Dios no te ha olvidado. That you would walk in His favor. Que tú camines en el favor de That Él. you would walk in His Que victory. tú camines en la victoria de Él. That sins and deceptions would be removed from you. Que el pecado y cualquier engaño sea removido. What if de we ti. started speaking to one another like ¿Qué hay that? si empezamos a hablar así unos con otros? The Apostle Paul says we should speak to one another in hymns, psalms, and spiritual songs. El apóstol Pablo habla que debemos hablar unos con otros con himnos y palabras de aliento. Why do that? ¿Y por qué deberíamos hacer eso? Because Paul knows something. Porque Pablo sabía algo. When we speak in the hymns of God, Cuando hablamos con los himnos de Dios, when we speak spiritual songs over cuando people, hablamos canciones espirituales sobre otras when we personas, pray blessing over people, cuando oramos bendición sobre otros, God moves. Dios se está moviendo. My brothers and sisters, as ordinary people in the middle,
Hermanos, como gente común del medio, let's start blessing others. empecemos a bendecir a otros. For God said even to Isaac, Porque dijo Dios a Isaac, in your offspring all the nations of the earth shall be y blessed. en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. In the generation that is coming, En la generación que está viniendo detrás, and not just from our physical offspring, no solamente de nuestra descendencia física, but from those that we minister to, pero más de la descendencia que a la gente que ministramos, those that we care about, a esas personas que cuidamos, the children even within our church, los niños dentro de nuestra iglesia, that we bless them, los bendecimos, that we serve them, los servimos, that we bless one another, bendecimos unos a otros, that we speak words of que blessing. hablamos palabras de bendición. Oh, and how God moves in that way. Dios se va a mover en eso. And we start to think, you know what? Being ordinary is pretty good. Empezamos a pensar, ser una persona común parece muy bueno. I get to be in the middle Yo tengo la oportunidad de estar en el medio of a promise God made de una promesa que Dios hizo and a promise that God is undoubtedly going to fulfill. y una promesa que yo sé que Dios va a cumplir. Here I am. Aquí estoy. Oh God, I'm passing your promise through. Dios, yo estoy pasando tus promesas. Let your blessing come Que tu bendición venga sobre mí so that I may be a blessing. para que yo pueda bendecir a otros. Let your mercy come Que tu misericordia venga sobre mí so that I can be merciful. para que yo pueda tener misericordia. Let your forgiveness come Que tu perdón llegue a mí so that I can forgive para que others. yo perdone a otros. Let your love be poured out Que tu amor se derrame so that I can para Love que yo ame a otros. just to love others. Amar a otros. I'm just in the middle. Simplemente yo estoy en el medio. We are just in the middle. Nosotros siempre somos en el medio. But with God, Pero con Dios, that's extraordinary. eso llega a ser extraordinario. Amen.